Nacido ciego, abscesos cutáneos a repetición o la sangre sucia, como le llama el dominicano. Hay que llamar la atención de que hay personas que le salen múltiples abscesos de manera frecuente en diferentes partes del cuerpo. El dominicano promedio le ha llamado a eso que la gente tiene la sangre sucia o la sangre mala. La realidad es que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de infección que esté presente en el cuerpo de esa persona dentro de lo que es la sangre. Generalmente son bacterias que colonizan la piel que se encargan de producir lesiones, que producen pus, dolor, molestias y que pueden aumentar de tamaño de manera frecuente, sobre todo en las épocas donde existen temperaturas más altas o lo que conocemos como las temporadas de calor. Muchas personas pueden tener localizaciones dentro de la nariz, en las axilas, en los glúteos, en las piernas, incluyendo la barriga. Hay un grupo de pacientes que tienen predisposición a hacer este tipo de abscesos, como son los pacientes diabéticos, los pacientes con algún tipo de debilidad de su sistema inmunológico o personas que están en áreas donde existen una gran cantidad de insectos, los cuales el pacientito necesita estarse rascando. Cuando ocurre este tipo de lesión en la piel, las bacterias que recubren nuestro cuerpo aprovechan para penetrar y generar este tipo de lesión. Hay algunas personas cuyo trauma a nivel de piel les favorece la aparición de infecciones, como son aquellas personas que se rasuran muy frecuentemente o personas que se rasuran a nivel axilar, genital o en las extremidades inferiores. Todo este tipo de proceso que genere algún tipo de apertura en la piel va a facilitar que entren bacterias. Balcácer, pero yo me he afeitado todo el tiempo, nunca me había ocurrido y hace unos días atrás es que he iniciado con estos abscesos. Bueno, permítame decirle que esas bacterias que habitan en su piel pueden cambiar dependiendo de la exposición que usted tenga. ¿Qué significa eso? Que alguien en su casa puede tener una bacteria que cuando entra a su organismo le genera un problema. Y usted lo que ha hecho es curarse y reinfectarse cuando entra en contacto con esa persona. Así que por tal razón buscar una asistencia médica temprana va a ser la solución idónea, porque quizás brindándole un jabón medicado o haciendo un cultivo de nariz a las personas en su entorno podrían evitar que usted continúe teniendo esos nacidos ciegos a repetición que son tan molestos. Señores, así inicia el arte de curar. Hoy tenemos un programa muy a la vanguardia, un programa muy moderno, ya que estaremos hablando específicamente de cirugía con robot, cirugía robótica, un tipo de cirugía que se ha puesto muy de moda, sobre todo en el área de la urología. Para eso tenemos con nosotros al doctor Alcedo Fernández, cirujano urólogo con una especialidad en cirugía robótica, para que nos hable sobre cuándo una cirugía con robot es lo idóneo, es lo ideal o es lo más conveniente. No se muevan, que esa es la propuesta que tenemos hoy aquí en El Arte de Curar. Quiero hacer una diferenciación entre el aumento desproporcionado del tamaño de las mamas en una mujer, lo cual se llama macromastia. Pero resulta que este aumento desmedido del tamaño de las mamas en un hombre se llama ginecomastia. Ambas situaciones, la solución la tenemos los cirujanos plásticos, por lo que consideramos que las pacientes deben buscar siempre al cirujano plástico certificado y que su membresía esté activa en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE, para que sus resultados representen mejoría de su situación corporal. Señores, comenzamos hoy aquí en El Arte de Curar un tema bastante interesante, actual y sobre todo moderno. Hoy estaremos hablando de cirugía robótica y dentro del proceso de la cirugía robótica tocaremos justamente un tema bastante interesante, que es lo que tiene que ver con la cirugía robótica en el hombre, específicamente
de los problemas de próstata y le veremos cualquier otro uso que tenga. Se lo digo porque se ha puesto muy de moda que las personas de aquí de Santo Domingo se muevan a Santiago para hacerse procedimientos robóticos porque sabemos que en parte la comunicación influye y si usted no sabe algo, habitualmente usted no busca esa solución. Hoy aquí en El Arte de Curar conversaremos con uno de los profesionales que tiene mayor experiencia en el área de la cirugía robótica y sobre todo en lo que tiene que ver con la cirugía, repito, en el hombre, que es el doctor Alcedo Fernández, cirujano urólogo con una especialidad justamente en cirugía robótica y quien está en Santo Domingo, porque repito, se ha puesto muy de moda trasladarse a Santiago, cuando aquí en Santo Domingo existen otras opciones. El problema es que muchas veces no se documenta, muchas personas no lo saben. Doctor Fernández, gracias por aceptar la invitación a venir aquí al Arte de Curar en Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, donde tratamos de brindar la información al público general. Doctor, gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación aquí al Arte de Curar, donde siempre es un instrumento útil y sobre todo tecnológico, moderno, sobre lo que son las recomendaciones clínicas y sociales, ¿verdad?, del manejo de las enfermedades. Doctor Fernández, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué es la cirugía robótica? Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿es segura? Porque la gente siempre estaba acostumbrado de que si se va a hacer una cirugía, es un doctor con un bisturí, una pinza, cortando cosas, quitando cosas. La cirugía robótica es segura, pero hablemos primero qué es la cirugía robótica. Bien, la cirugía robótica no es más que la implementación de tecnología, vamos a decirlo así, dentro del ámbito quirúrgico. Las cirugías se pueden hacer de tres formas, principalmente la de la próstata, que es una cirugía abierta, ¿no?, que es la convencional, que es la que todos hablamos con el bisturí, la mano, introducir las manos dentro del paciente, dentro del cuerpo del paciente, para poder entonces poder realizar este tipo de procedimiento, o lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía laparoscópica. Ahora viene una nueva modalidad, que es la cirugía laparoscópica asistida por robot, que ese es el término real del procedimiento. Okay. Entonces, ¿dónde qué? Donde nosotros utilizamos ya lo que es la asistencia del robot. En este caso, nosotros estamos utilizando en Santo Domingo el robot de última tecnología, como era el robot Da Vinci, y lo que hace es que a través de una consola, un aparatito como si fuera un videojuego, pues nosotros colocamos nuestras manos y estos movimientos que realizamos con las manos se le traduce al robot que está con el paciente, y esto facilita dos cosas. Lo primero, que hay ciertos movimientos involuntarios que uno realiza en las manos cuando está operando, que el robot asume que es un defecto o una irregularidad y lo corrige al momento de estar con el paciente con los brazos dentro del paciente, porque aquí sustituimos los brazos de nosotros por los brazos del robot. Entonces, al robot utilizar unas pinzas, vamos a decirlo así, mucho más pequeñas que nuestras manos, le da espacio a poder realizar movimientos, tanto de rotación. Por ejemplo, el robot hace una rotación 360. Nuestras manos no está preparada para hacer una rotación 360 y hacer algunos movimientos que el robot sí puede hacer. Claro, instruido por el movimiento que uno hace dentro de las manos. Esto nos da una facilidad de poder manejar pequeños tejidos, y esto es la ventaja, o vamos a decir así, la superventaja que tiene la cirugía laparoscópica asistida por robot con la laparoscópica convencional. En la laparoscópica convencional, las pinzas no tienen ese movimiento de rotación. Entonces, aunque los resultados oncológicos suelen ser similares entre lo que es la cirugía laparoscópica pura a la laparoscópica asistida por robot, la diferencia principal son en los resultados funcionales. Llamamos resultados funcionales ¿a cuáles? A los que son el cuco de la cirugía de la próstata. ¿Cuáles son? La disfunción sexual, ¿verdad?, por algún tipo de trastorno o manejo de lo que son los haces neurovasculares, que son los que conllevan a tener calidad de la erección, o lo que es la parte de la continencia. ¿Qué es la continencia? La continencia no es más que la capacidad de poder retener la orina, de que no se salga. Entonces el paciente pierde parte de la continencia, que el término clínico es incontinencia, y entonces el paciente suele tener pérdidas no controladas de orina, que son de los factores
principales o son el buque insignia de realmente de la implementación del robot en la cirugía de próstata. Doctor, entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, la cirugía con el robot es segura, más segura que te operasen un doctor con las manos, como usted decía, simplemente introduciendo las manos en la cavidad. Claro, claro. El desarrollo de las técnicas quirúrgicas y la implementación de tecnología lo que nos trae es rango de seguridad. ¿Haciendo qué? Haciendo que el paciente, lo primero, que pierda menos sangre, porque tenemos mejor control de los tejidos. Lo segundo, que el paciente tenga menor dolor. ¿Por qué? Porque el nivel de instrumentación es mucho menor. Podemos trabajar en espacios más pequeños, no necesitamos tanta disección del área, porque con la camarita que tiene el robot, pues tiene un aumento de hasta un 10 y un 30% de las estructuras, mejorando fielmente lo que es la parte del manejo de ese tejido. Entonces, por ende, el paciente tiene menos dolor. Al tener menor dolor, tiene más rápida incorporación y el paciente puede entonces entrar a laborar en un tiempo mucho más corto. Doctor Fernández, algo que la gente que está viendo el programa seguro se está preguntando es, ¿por qué entonces todavía se sigue haciendo la cirugía convencional y no todo el mundo se hace la cirugía con robot? ¿Cuáles serían esas limitantes que usted ve al día de hoy para que las personas se estén haciendo la cirugía convencional y no todo el mundo se esté operando con robot? Porque el problema es que habrá alguien viendo el arte de curar en este momento, que su papá necesita una cirugía de próstata, que están recolectando todo y quizá dirá, bueno, pero ¿por qué papá, en lugar de no hacerle una cirugía convencional, por qué no le hacemos la cirugía con el Da Vinci, como usted acaba de mencionar? Es una buena pregunta y una mala respuesta. Vamos arriba, doctor. Porque indiscutiblemente aquí el factor es económico. Económico. Sí, la implementación de tecnología Da Vinci anda alrededor de unos 1.5 a 2 millones de dólares para poder instrumentar este tipo de procesos. Entonces, desgraciadamente, eso conlleva un gasto muy alto por parte de las instituciones. Eso es lo que cuesta la máquina, porque espérense que el doctor no lo está explicando bien. La máquina cuesta de 1 a 2 millones de dólares, pero la pregunta es, al paciente, ¿el costo es tan elevado así, doctor? A pesar de que es un tema que quería tocar un poco más tarde. Sí, no, pero realmente tratamos siempre de explicar bien al paciente los beneficios y esto es muy comparable con algunos servicios. Vamos a ver. Por ejemplo, me encanta hacerle el igualdad, paralelismo bueno, necesitamos trasladarnos al interior del país, digamos la zona norte, ¿verdad? Donde podemos hacerlo en diferentes modalidades. Podemos irnos o ya sea en un transporte público de mayor nivel, ¿verdad? Que tienen paradas específicas, como lo hay muchísimos aquí, servicios de transporte. Podemos hacerlo en las famosas voladoras, o podemos irnos en un carro privado, o podemos irnos en un carro confortable, con todas las facilidades, refrigerios y amenidades que dan muchas veces algunos servicios muy exclusivos de transporte, donde entendemos que toda la población necesitaría ese tipo de servicio, porque eso es salud, poder brindar la mejor calidad de servicio posible, donde el paciente tenga las mejores oportunidades, recuperación temprana, menos dolor, menos incomodidad. Entonces, asimismo, pues puede variar en cuanto a lo que desgraciadamente es calidad-costo para el paciente. Dado que esto utiliza instrumentos que tienen una vida útil corta y el mantenimiento de esos utensilios también es sumamente costoso. ¿Por qué? Porque no es igual la esterilización que requiere los brazos del robot a la esterilización que requiere una pinza tipo manual que se hace bajo vapor o temperatura. Entonces, eso hace que suba mucho el costo de implementación. Y eso, desgraciadamente, como nuestro servicio público todavía no cuenta con ese tipo de facilidades, pues entonces tenga que auxiliarse de servicios privados. Se está trabajando, el Estado está trabajando, están trabajando las instituciones para que ya ese tipo de servicio pueda ser dado libremente desde el punto de vista de ARS o de instituciones. Ya hay planes que cubren el robot. Ajá. Sí, gracias a Dios lo hay y vamos a seguir trabajando para que aquellos pacientes de servicio de plan básico en algún momento de la vida pues podamos contar con este tipo de servicio.
Pero se está trabajando porque ya se están dando los pasos, ya no es solamente privado, ya hay planes que lo cubren, entonces vamos a ir trabajando y estamos trabajando en eso para que se abra más la cartera de servicio y más pacientes puedan acceder a esto. Excelente noticia nos acaba de dar el doctor Alcedo Fernández, cirujano urólogo, con una especialidad justamente en cirugía robótica. Vamos a ir a la pausa y al regreso hablaremos de quién califica y quién no califica para hacerse un procedimiento de cirugía mediada por robot. Y específicamente, como dice el doctor Alcedo Fernández, aquellas personas que tienen problemas de próstata, que él lo dijo bien claro, menos complicaciones, menos hospitalización, menos sangrados. Estamos hablando de que aparentemente tiene muchos beneficios. No se muevan, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy estamos hablando de cirugía robótica, estamos hablando de lo último en la medicina en este momento, sobre todo la parte que tiene que ver con la cirugía de próstata asociado a ese instrumental que se conoce como el robot Da Vinci. Para eso estamos hablando con uno de los médicos con mayor capacitación. Posiblemente no el que tiene más publicidad, pues hay que dejarse de cosas. Hay otros que se han tirado fotos con todo el que está vivo en alguna parte del país justamente para hablar de ese tipo de procedimientos. Pero aquí en Santo Domingo también se pueden hacer este tipo de intervenciones. Tenemos al doctor Alcedo Fernández, quien es cirujano urólogo, quien tiene también una especialidad en medicina robótica. Doctor, quedamos con la siguiente pregunta. ¿Quién califica para hacerse un procedimiento de cirugía robótica y quién no califica para hacerse el mismo? Dejando de lado la parte económica que usted decía que existen algunas administradoras de riesgo de salud o ARS o seguros médicos que ya comenzaron a brindar cobertura a este tipo de procedimientos. ¿Cuáles serían esas limitantes? ¿Quién usted dice sí califica? ¿Quién usted dice no califica para una cirugía robótica? Por favor, doctor. Bien, el criterio de inclusión, lo que tendría que ver con este tipo de procedimientos, son iguales en todo. Todo aquel que califique para una cirugía abierta, califique inmediatamente para una cirugía. Recordar que el robot es un método, no un proceso como tal. Entonces, toda aquella persona que sea candidato a cirugía puede ser sometida a un procedimiento asistido por robot. Al contrario, es que los beneficios son como ya habíamos hablado, todo aquel paciente que califique para una cirugía abierta va a tener menor riesgo de sangrado. Doctor, están unas imágenes allá en el fondo, disculpe que lo interrumpa. Sí, no, claro. Por favor, ¿pudiera explicarnos qué es eso que se ve allá en el fondo? Si pudieran colocarla paralelo también en la pantalla, porque lamentablemente se ve, no se aprecia bien. Si pudiéramos, porfa, Máster, colocar, ahí la tenemos, doctor. Sí. Mírela ahí, por favor. No, aquí podemos ver bien claro que estamos aquí frente a la consola. La consola es el instrumento que tiene la pantalla y tiene los mangos, donde nosotros, si podemos ver el movimiento, al fondo podemos ver los brazos del robot, los cuales están dentro ya del cuerpo del paciente, y ven cómo esos movimientos se van multiplicando a nivel de las manos. Es el mismo movimiento que van ejecutando las pinzas que están en la parte superior de la pantalla. ¿Ese es usted, doctor? Sí, ese somos nosotros trabajando en la clínica Abreu. Ok, doctor, ahí tenemos otra imagen. ¿Qué es eso, por favor? No, ya esto es parte de otro proceso. Este es parte de otro proceso. Pero ya lo que estamos viendo aquí es un trabajo, aquí estamos trabajando lo que es la parte de la próstata, pero con láser. Ok. Ya esto es una parte de otro de las técnicas que nosotros utilizamos, que son las técnicas endoscópicas. ¿De acuerdo? Igual, son procedimientos de avanzada que lo que se quiere es tratar de producir menor sangrado y que el paciente se vaya más pronto a la casa sin la intervención de lo que tiene que ser una cirugía abierta. Vamos a bajar de nuevo aquí para preguntarle al doctor Alcedo Fernández lo siguiente. Doctor, pudimos apreciar que hay un ambiente un poquitito diferente en cuanto a lo que es el quirófano. ¿Se utiliza menos personal? ¿Se utiliza el mismo personal? Porque solamente lo vimos a usted, a alguien grabando. ¿Realmente hay menos manipulación del paciente en sentido general? Bueno,
Al igual que toda la tecnología, mientras más tecnología apliquemos, muchas veces necesitamos más de un equipo de trabajo. Más. Claro. Cuando nosotros hacemos cirugía abierta, generalmente el cirujano principal, el asistente, el instrumentista, una enfermera, el anestesiólogo y quizás otra persona que esté en el quirófano. Okay. Para nosotros realizar un procedimiento de tipo robótico, vamos a necesitar personas especializadas que nos ayuden a trabajar con el robot. ¿Por qué? Porque necesitamos enfermeros especializados, necesitamos instrumentistas especializados, anestesiólogos especializados en lo que es la parte de robótica y asistentes que nos ayuden a nosotros a poder colocar al paciente e instrumentarlo para luego entonces nosotros ir a cabina. Pero el hecho que nosotros estemos en cabina, necesitamos que haya una persona, por ejemplo acá podemos ver que estamos colocando los brazos del robot dentro del paciente, pero hay un equipo de trabajo ahí. Y nosotros entonces nos trasladamos a consola, ya después que tenemos los instrumentos dentro del cuerpo del paciente, nos trasladamos a consola y es que comenzamos nosotros a operar. El paciente no está ahí dentro, ¿verdad? Que no debajo de eso. Y eso es una de las ventajas que ofrece la robótica, que no ofrecen otras técnicas. Vamos a ver. Que podemos hacer telecirugías. Telecirugía. Y ya se han hecho, por ejemplo, ya se hizo el otro día una reparación de un trastorno genitourinario a través de la telemedicina. Un dato importante. Explíquele a la gente que es telemedicina, doctor, porque usted y es que esta tecnología no es reciente. No es reciente. No, esta tecnología tiene más de 30 años. Okay. Lo que pasa es que cuando las tecnologías militares se comparten, se avanzan. Y esto no es nuevo, tenemos que saber que el Internet se usaba en los años 70 y 80 y eran las unidades de inteligencia americana que la solían hacer, que era un sistema de comunicación interno de inteligencia interna. Y cuando se abrió, vemos todas las facilidades que tenemos la población en sentido general. Esto fue creado para hacer cirugía a distancia en campamentos militares. Eso es lo que es telemedicina. Eso es telemedicina. El cirujano está jugando Nintendo, como ustedes vieron al doctor, que lo están viendo ahí en pantalla. Sí, es como un videojuego. Como un videojuego, y está operando en otra sala donde está el paciente, ahí lo tenemos, justamente. Claro. Entonces eso se utilizaba, tenía un uso militar anteriormente. Tenía un uso militar. ¿Por qué? Porque como los hospitales eran un poquito informal por el campo de batalla, entonces llegaban estos camiones donde tenían la preparación, el cirujano para no tener riesgo, entonces estaba a 5, 6, 7, 10 kilómetros o hasta más fuera de la base, y entonces podía hacer procedimientos quirúrgicos con un personal con menos capacitación que solamente le asistiera en ese momento. Tú sabes que nuestra asistente ejecutiva, Crismeri Abad Cuello, nos acaba de enviar un mensaje aquí a través del apuntador y dice, doctor, ¿y si se va la luz? Si se va el internet, ¿existe algún fallo posible vinculado justamente a la tecnología? Porque el problema es que siempre que se habla de tecnología, siempre existe el temor de que ocurra ese fallo. ¿Es posible? ¿Le ha pasado? Cuéntenos. Mira, algo interesante, Balcácer, que ocurre, y es que nosotros tenemos la oportunidad de que toda la tecnología nos llegue de último. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando ya no llega a nosotros, todos esos errores están corregidos. Okay. O sea, ya todos los sistemas tienen procesos de protección. De por sí, cuando aprueba FDA y aprueba Unión Europea un mecanismo de trabajo, es porque ya han salido a flote todos esos procesos. Ya el robot entiende, es tanto así que cuando el robot entiende que hay algo irregular en el proceso, se para y manda revisión de todos los componentes por orden del sistema. Sí, entonces, o cuando hay una situación muy especial, siempre tenemos la ventaja de que como podemos convertir, entonces pasamos de una cirugía robótica a lo que es una cirugía abierta para terminar de completar los pasos. Ok, o sea que estamos hablando de que son mínimos esos riesgos, pero en caso de que ocurriese, la persona, el cirujano, el urólogo puede simplemente pasar y convertir esa cirugía a una cirugía abierta y terminar justamente el procedimiento. Recordemos que hay un primus nocere. Aquí es no hacer daño. Siempre y cuando haya alguna alteración en los procesos, siempre debemos de contar en un plan de trabajo con un plan A, un plan B y hasta un plan C al momento antes de uno intervenir. Claro, esto es muy raro que ocurra, pero son máquinas, al igual que seres humanos. Claro, podemos tener algún tipo de situaciones, pero generalmente, o en la mayoría de los casos, ya este tipo de situaciones ya está corregido dentro del sistema.
pero excepcionalmente pudiese aparecer. Doctor Alcedo Fernández, va un paciente a su consultorio. Doctor, me diagnosticaron por sonografía, por biopsia, por lo que sea, que tengo una masa a nivel de próstata. Me recomendaron que viniera donde el doctor Alcedo Fernández en la clínica Abreu, creo que está, doctor. O hacemos cirugía robótica allá. En la Abreu, pero Sí. está en ginecología obstetricia. Ginecología obstetricia y MedicalNet. Y MedicalNet. Va un paciente donde usted a buscar ayuda. Nuestro máster ha estado colocando su teléfono y lo seguiremos colocando durante lo que queda del programa. Va a buscar una ayuda donde usted y dice, vine donde usted porque escuché en el arte de curar que si me hago el procedimiento con usted desde el punto de vista quirúrgico y con el equipo robótico, voy a tener menos probabilidad de impotencia y voy a tener menos probabilidad de tener incontinencia, de que la orina se me salga y además de que se pierde menos sangre y hay menos riesgo de complicación. Evaluando todo esto, ¿qué cosa usted le plantea al paciente en esa primera consulta? ¿Qué usted discute con él sobre la opción de que sea robótica o que sea abierta? ¿Cómo usted hace ese abordaje con ellos, por favor? Lo primero es que tenemos que estar claro que este tipo de cirugías radicales son para pacientes ya diagnosticados con cáncer de próstata. Con cáncer. Esto solamente aplica para cáncer. Para cáncer. Ok. Para cáncer. Muchos pacientes llegan con la idea de que, bueno, tengo un problema en la próstata, necesito resolver esto con quitarme la próstata. No. La movilización, y esto es un punto importante que tengamos bien en cuenta, porque muchos de los pacientes dicen, doctora, que yo no quiero pasar por esto, yo quiero resolver este problema y ya. Yo quiero que me quiten esto. Hay criterios y hay condiciones que nos van a llevar a tomar la decisión de remover la próstata como tal. No es lo mismo tener un crecimiento glandular que esté produciendo en nosotros síntomas y signos incómodos, como es la nicturia, como es la disuria, como es la incapacidad de poder vaciar adecuadamente la vejiga, que a diferencia de otros órganos, por ejemplo, en el caso de la mujer, que cuando tiene algún tipo de trastorno, pues se hace una histerectomía por parte del cirujano ginecológico, y esto hace que, bueno, si bien es cierto que no tiene más que algún trastorno hormonal que puede sustituirse con una pastilla, en el hombre, después de haber pasado ya la capacidad reproductiva, que al igual que el útero, tiene una función muy parecida, pero nosotros tenemos un trastorno asociado a función que puede alterarse significativamente cuando removemos la próstata completa. Entonces, riesgo-beneficio de los procesos, hay que entender que para poder justificar el hecho de que pueda tener incontinencia y que pueda tener impotencia, a remover una sección de la próstata que pueda ponerlo a orinar mejor solamente, pues es muy alto el riesgo para quitar de forma profiláctica una próstata. Señor, estamos conversando con el doctor Alcedo Fernández, quien es cirujano urólogo con una especialidad justamente en cirugía robótica. Vamos a ir a la pausa y al regreso le vamos a pedir al doctor Fernández que nos hable de su experiencia a la hora de haber tratado pacientes con problemas de próstata y el uso de lo que conocemos como la cirugía con robot. En este caso él mencionó el Da Vinci como el instrumental de uso aquí en República Dominicana. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy conversando con el doctor Alcedo Fernández, urólogo con una especialidad en cirugía robótica, con quien estamos hablando específicamente sobre los procedimientos en los cuales utilizamos un robot porque se ha puesto muy de moda. Medicina de punta, él habla de que no es algo nuevo, pero la realidad es que habló de muchos beneficios de este tipo de cirugía. Menos daño de los tejidos, menos sangrados, menos tiempo de hospitalización, menos dolor, que es algo que al dominicano le da un miedo terrible, pero habló también de la conservación de lo que es justamente la virilidad o lo que llamamos específicamente como la capacidad de la erección y menos riesgo de incontinencia urinaria, o sea, de que a la gente se le salga los pipí de manera espontánea
cuando las personas se someten a este tipo de cirugía. Vamos a tratar de hacer un resumen con el doctor para que él nos hable un poquitito sobre su experiencia con la realización de cirugías utilizando justamente la cirugía por robot o cirugía robótica en la parte que tiene que ver con la urología. Doctor, por favor, háblenos un poco de esto. Mira, la experiencia con esto es bastante satisfactoria, vamos a decirlo así, que que el paciente pueda por autonomía en 3, 4, 6 horas después del procedimiento caminar, cuando eran procedimientos altamente mutilantes desde el punto de vista emocional principalmente, porque ya tenemos la idea o el concepto de que tiene cáncer y la gente entiende cuando la palabra cáncer se asocia ya es catastrófico, ya es muerte. No. Entonces el paciente puede poder ponerlo a que tolere alimentación vía oral, que pueda caminar 6, 7, 8, 10 horas después del procedimiento y que pueda irse a la casa con una sola noche o, como sucede en algunos países, que se pueda ir de alta el mismo día después de la cirugía. Después de una cirugía de cáncer. Después de una cirugía de cáncer, que le quitaron la próstata. Que le quitaron la próstata porque tenía un cáncer y que se puede ir de alta el mismo día. Esa es otra parte que nosotros estamos ahora concientizando y trabajando con la población en general. Porque tú le dices al paciente, no, mire, lo vamos a operar hoy en la mañana temprano y ya a las 5 de la tarde se va para la casa. Ay, no, doctor. Ay, no, doctor. No, doctor. ¿Y cómo va a ser, ¿Y cómo doctor? va a ser, doctor? No. Déjeme una noche, 2 noches. O a veces tú vas al otro día y le dices, bueno, pues ya usted se siente bien, sí, pues se va para la casita. Ay, no, doctor, déjeme una noche más por si acaso. Entonces, cuesta a veces romper esa dinámica de entendimiento del paciente que ya con estos tipos de procedimientos, pues la incorporación es más temprana, los pacientes se ponen alegres, los familiares se ponen alegres, tú llegas ya y ves esa alegría y ese, no, todo salió bien, no me siento nada, porque esa es otra cosa también. Cuando tú le dices al paciente, ¿tiene dolor? Doctor, no sentí nada. O sea, esto ha sido un éxito. El paciente entiende que si no tiene dolor, la cirugía fue un éxito. Y realmente ver la alegría que transmite el paciente luego después de haber sido sometido a este tipo de procedimiento y entender que realmente el procedimiento cumplió con lo que se esperaba, con las expectativas que tenía, pues esto es algo bastante gratificante y que es un poquito, tú que eres médico lo sabes, la sonrisa del paciente, nosotros en las primeras horas después de iniciar un tratamiento, pues eso es algo inigualable, es una sensación poco descriptiva desde el punto de vista sentimental del médico, cuando tú puedes ver que que se cumplieron las metas y que el paciente sobrepasó en algunos casos las expectativas que tenía del procedimiento. Doctor, algo interesante que usted planteaba es el asunto de la alta temprana, de la incorporación familiar. La realidad es que cuando hablamos de cáncer, y usted me lo mencionaba, existe, por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad muy avanzada o muy temprana, que este procedimiento no sea el ideal para el paciente. Realmente para el cáncer de próstata, la cirugía en todos los estadios pudiese ofrecer, si bien una cura definitiva, una cura paliativa importante en el paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar diferentes zonas. Un paciente, por ejemplo, que ya tiene metástasis. ¿A qué llamamos metástasis? Para aquellos que no lo entienden, es la presentación de tumor fuera del área primordial o fuera del área principal de la lesión. Le dio un cáncer de esquete en la próstata y ahora lo tiene en la columna, que es un espacio que puede ocurrir. Que una celulita de la próstata salió y se sembró en la columna. Y ahora hay otro tumor en la columna de lo mismo. Que muchas veces, te cuento, muchas veces hay pacientes metastásicos que llegan por la metástasis y no por la lesión primaria. Tuvimos un caso hace unos meses de un paciente que fue al ortopeda porque el paciente tenía un aplastamiento medular subsecuente a una destrucción del cuerpo vertebral secundario a una lesión metastásica. Entonces, cuando ocurren ese tipo de eventos, y el paciente califica, nosotros podemos hacer una cirugía prostática y entonces darle solamente tratamiento a las lesiones o de manera sistémica o de manera focal al paciente. Doctor Fernández, ¿existen algunos pacientes especiales
como son algunos pacientes, por ejemplo, con algunas condiciones infectocontagiosas, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Ese tipo de pacientes se pueden someter también a este tipo de procedimiento, ¿no es una limitante ese tipo de situación? No. La limitante yo siempre le he dicho siempre y cuando tengan un perfil metabólico control, estable, Okay. no hay ninguna contraindicación. Gracias a Dios y al avance que ha habido en todo lo que son, y de eso tú eres el experto, con los controles metabólicos que hay ya para las enfermedades infectocontagiosas o enfermedades, vamos a decir, en el mismo hígado, la cirrosis, ¿verdad? Enfermedades como hepatitis, pues ya son controlables. El desarrollo de los nuevos fármacos ha hecho que ahora mismo un paciente con cualquier enfermedad pueda salir hasta negativo en las evaluaciones secundarias. O sea que eso no es ninguna más que un, vamos a decir, estigma social. Ya eso no repercute siempre y cuando el paciente metabólicamente esté estable. Alcedo, yo necesito que tú me digas, ¿qué paciente tú no lo operas con cirugía robótica? Aquel que no se puede operar. Aquel que no se puede operar, pero dame ejemplo para la gente que está viendo el programa. Bueno, aquellos pacientes que su condición cardíaca, sí, su condición metabólica, porque aquí hay que estar siempre claro en algo. Que es una cirugía, aún es robótica, es cirugía. No, es no hacer daño. Okay. Cuando el riesgo supera los beneficios, pues entonces tenemos que utilizar alguna otra técnica. Porque realmente la única contraindicación a utilizar el robot es que el paciente no pueda operarse. Ok. Una pregunta. Hablaste específicamente de cáncer de próstata para el robot. ¿Hay alguna otra utilidad de cirugía con el robot que no sea cáncer de próstata? Porque eso es lo que tú te has enfocado aquí. ¿Hay alguna otra utilidad adicional? No. Es que el robot vino para quedarse, como yo le digo a los pacientes. Sí. Es que con el robot se puede hacer todo tipo de cirugía. Todo tipo de cirugía. Todo tipo de cirugía se puede hacer con el robot. Porque recordemos que el robot, claro, desde el punto de vista urológico, salvo no sea la colocación de prótesis o cirugías externas, claro, pero lo que son cirugías internas, podemos realizar cualquier tipo de procedimiento. Lo que pasa es que hay procedimientos que son tan simples, vamos a decirlo así, que la implementación del robot no justificaría, ¿verdad? En un estado y el costo, pues la realización de ese proceso. Pero sí, se puede realizar cualquier cirugía que se pueda hacer desde el punto de vista interno, podemos hacerlo con el robot. Así sea un quiste de riñón, que por algo simple, ¿no? Claro. Pero podemos hacer nefrectomías en pacientes con tumores renales importantes. Podemos hacer nefrectomías parciales, que no es más que la sección del riñón, siempre y cuando podamos hacerlo, ¿verdad? Que no modifique la funcionalidad del riñón de manera como una unidad. Pieloplastías, ureterolisis, litiasis podemos hacer con robot. Podemos hacer cirugías benignas de próstata con el robot también. Pero le están haciendo, o sea, tú sí, le estás haciendo. Se está haciendo. Aquí se hizo la primera en Santo Domingo, lo hizo un compañero para cirugía por trastornos miccionales. Se hizo bastante bien, gracias a Dios. Se hacen cistectomías, que es la remoción de la vejiga para cuando hay cáncer vesical, que es bastante útil el robot. Limita bastante lo que son las comorbilidades y lo que son los procesos postquirúrgicos, que si bien es cierto son una de las cirugías más tediosas y más incómodas desde el punto de vista de realización, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista psicológico para el paciente. Mutilar a un paciente, quitarle una vejiga a un paciente significa ponerlo a orinar por un estoma, por aquí, por el abdomen, o ponerlo o hacer una neovejiga y colocarlo de nuevo en el sistema por un cáncer vesical. O sea, es de todo. O sea, no hay limitantes más que no sean económicas y que el paciente no se pueda hacer como persona el procedimiento quirúrgico. Alcedo, desde el punto de vista de lo que es la proyección a futuro, ¿qué tú visualizas desde el punto de vista de ese costo que tiene el procedimiento? ¿Tú entiendes que en algún momento pudiera disminuir todavía más? ¿Que ese gran equipo que tienen pudiera todavía hacerse un poco más pequeño desde el punto de vista de lo que es el espacio que ocupa? ¿Cuál tú entiendes que pudiera ser el futuro en sí de la cirugía robótica? ¿Cómo tú lo evalúas en 5, 10, 15, 20 años, por favor? Nosotros esperamos,
y es la tendencia que hay, es la proyección, ¿no? Implementar tecnología es difícil. Difícil por lo que tiene que ver la parte burocrática y la parte, ¿verdad?, de proceso. Pero mientras más se abre el mercado, y vista de ello, son las nuevas incorporaciones, las nuevas tecnologías que hay. Igual pasa en los vehículos. Los vehículos, cuando llegan con una tecnología nueva, pues el costo es muy alto. Pero a medida de que se vaya implementando procesos más económicos, pues podamos implementar en más hospitales y más clínicas. Doctor, 30 segundos. Sus recomendaciones sobre cirugía robótica. Entendiendo los beneficios que tenemos, tratar, fomentar y exigir la implementación de este tipo de procesos a los catálogos de servicios. Es lo mejor que hay, es lo mejor que se puede ofrecer, ¿por qué no luchar por ello? Hay que hacer el esfuerzo. Señores, el doctor Alcedo Fernández, cirujano urólogo con una especialidad en cirugía robótica. Este programa, si usted lo sintonizó tarde y quiere saber más sobre cirugía robótica, algún familiar, algún conocido con cáncer de próstata que se quiere operar aquí en Santo Domingo, que vaya y consulte donde el doctor Alcedo. No tiene que movilizarse de Santo Domingo como le han hecho creer en algunos espacios. Aquí en El Arte de Curar, tratando justamente de educar sobre este tipo de temas. Vaya a YouTube, El Arte de Curar, y mire, busque este programa y entienda todo el contenido que hemos tenido hoy con el doctor Fernández. Señores, para nosotros un privilegio su sintonía y pedirle que por favor se queden con la programación habitual de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, ya que continúan los ganadores del Soberanos Top y Toc. No se muevan.